Mi vida, hasta hace muy poco, había sido una partitura de cuentas y balances. Me llamo Elena Rojas, aunque mis amigas me conocen cariñosamente como Doña Elena. A mis 65 años, poseía la reputación inquebrantable de ser la contadora más meticulosa que haya pisado el barrio de Triana en Sevilla. Mi esposo, Dios lo tenga en su gloria, me dejó una herencia material considerable y, curiosamente, una herencia emocional mucho más compleja, a su nieta política, Carla, y al hijo de esta, Javier. Mantengo una figura que, gracias a mis caminatas matutinas a orillas del Guadalquivir, se conserva digna y esbelta. Mis cabellos, de un castaño oscuro casi negro, están siempre perfectamente peinados en un corte bob clásico que enmarca un rostro con las líneas de la experiencia, pero con una piel que aún irradia cierta vitalidad andaluza. Siempre he tenido que lidiar con un escote prominente, lo que me obligaba a elegir blusas de seda o lino con cuellos altos, que me daban un aire de reserva absoluta. Mi casa en Triana, una antigua casa de estilo andaluz con un patio interior repleto de geranios, es mi santuario. Es espaciosa, luminosa, pero a menudo se siente demasiado silenciosa. Esa quietud solo se rompe cuando mi hijastro nieto, Javi Gallardo, viene a visitarme desde Granada, donde estudia arquitectura. Javi tiene 25 años, es alto, tiene hombros anchos y esa actitud despreocupada que solo la juventud y el sol de Andalucía pueden dar. Su madre, Carla, ha tenido que marcharse por una temporada a una misión de trabajo en Lisboa, dejándome a Javi al cuidado de la casa y, quizás sin saberlo, al cuidado de mi corazón un poco solitario. El día que llegó, un calor pegajoso de julio se cernía sobre Sevilla. Para recibirlo me puse un vestido de lino de corte impecable en un tono azul cobalto con un escote barco discreto que, sin embargo, lograba insinuar la forma de mi pecho sin ser vulgar. Completaba el conjunto con unos zapatos de tacón bajo en cuero color tabaco y un broche de plata antigua en forma de flor de jazmín en la solapa. Me sentía elegante pero cómoda, preparada para mi rol de abuela anfitriona. Lo recibí en el zaguán con un abrazo maternal que fue, lo confieso, más firme de lo habitual. Sentí el calor de sus brazos alrededor de mis hombros, y noté que sus grandes manos se detuvieron un instante, quizás una milésima de segundo de más, justo en mi espalda baja, a través de la tela de lino. Fue una descarga eléctrica leve, una advertencia silenciosa. No dije nada. Poco después subió las escaleras de madera al piso superior para refrescarse después del viaje. Apenas 10 minutos más tarde su voz me llamó desde el baño: «Abuela Elena, ¿podrías pasarme una toalla limpia?» Olvidé la mía. Tomé una toalla de felpa, gruesa y esponjosa, de color blanco roto, y subí los escalones crujientes. La puerta del baño, como era costumbre en esta vieja casa, estaba ligeramente entornada. Empujé la puerta con cuidado. Al entrar, lo vi. Fue un espectáculo que borró de mi mente todo pensamiento sobre facturas, sobre Carla, sobre la moral y sobre mi edad. Javier estaba de pie bajo la regadera, envuelto en una nube de vapor fragante. Estaba girado de costado, completamente desnudo, y la luz del atardecer que se colaba por la pequeña ventana de la buhardilla acentuaba la musculatura fuerte de su espalda y sus hombros. Mi mirada, como atraída por un imán, se deslizó hacia abajo. Por primera vez en muchos años, fui testigo de la fuerza masculina en su forma más pura y natural. Vi su herramienta en un estado de absoluta relajación, pero su sola presencia era hipnótica y me llenó de una curiosidad prohibida y ardiente. Me quedé paralizada, olvidando por un instante la toalla que sostenía en mis manos. Él se giró ligeramente, notando mi presencia. Su sorpresa fue evidente, pero antes de que pudiera avergonzarse, le tendí la toalla, procurando que mis dedos no rozaran su piel húmeda. «Abuela, de verdad, no tenías que entrar». «Me tomaste por sorpresa», dijo Javi visiblemente abochornado, intentando cubrirse con el brazo, un gesto que solo sirvió para destacar la firmeza de su pecho. Mantuve mi compostura. «¿Y por qué no? Lo que es hermoso merece ser visto», respondí con una osadía que me resultó extraña. «Además, soy tu abuela».
Entro cuando me da la gana. Vi como un intenso rubor se extendía por su cuello y pecho. Pude ver el rápido procesamiento en su mente de hombre joven. Noté un sutil, pero inconfundible, endurecimiento de su masculinidad. Apretó la toalla, se envolvió rápidamente y salió de la ducha. Solo ese breve instante bastó. Supe que mi estancia en Sevilla con él no sería tranquila. Al salir del baño, Javi me dio otro abrazo, esta vez más prolongado. Sentí su calidez y su vigor, y su mano se detuvo de nuevo por un momento fugaz, justo en mi cintura. «Deja de ser tan juguetona, Elena», me susurró al oído con voz ronca. «Y por favor, no le digas nada a mi madre. Me moriría de la vergüenza». Me reí, un sonido que hacía mucho no escuchaba de mí misma. Pero esta nueva intimidad y el riesgo me produjeron una alegría extraña, un subidón de adrenalina que hacía que la sangre me corriera más deprisa por las venas. Nunca pensé que un lazo familiar, aunque político, pudiera derivar en algo tan electrizante. Esa noche cenamos un buen cocido andaluz y hablamos de sus estudios, como si nada hubiera pasado. Pero la tensión era palpable bajo la mesa. A la mañana siguiente me vestí con mi bata de seda más elegante, de un color marfil, y cuando Javi dormía, puse en marcha mi pequeño plan, buscando intencionalmente provocarlo como había insinuado él mismo. Me metí en el tambor de la vieja lavadora, un electrodoméstico antiguo en el cuarto de servicio, y comencé a llamarle, fingiendo que me había quedado atrapada. Oí su voz alarmada. «Abuela, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Ayúdame, hijo. Me he quedado atascada». «Cuidado al sacarme», le dije, añadiéndole una ligera, cómica nota de drama a mi voz. Escuché cómo murmuraba una maldición en voz baja. «Esta mujer. ¿Cómo se supone que voy a mantener el autocontrol si sigue provocándome así?» Debió pensar que no podía escucharlo con la cabeza metida en el tambor. Pero yo absorbía cada palabra. Se acercó vestido con una camiseta holgada y unos pantalones de chándal grises que apenas contenían su energía. Sus músculos tensos rozaban mi cuerpo mientras intentaba sacarme. El contacto, aunque accidental, era un escalofrío, el mismo que sentí en la ducha. «Ayúdame, cariño. No me dejes así», dije, manteniendo un tono ligero pero sugerente. «Abuela, lo intento, pero...». Empezó a tartamudear. Sentí su vacilación y su tensión. «¿Puedo decirte algo?», preguntó con la voz temblorosa. «Claro, cielo», respondí tranquilamente, aunque mi interior era un torbellino. Sentí que estaba a punto de confesar, de cruzar esa línea invisible. Se detuvo. «Si fueras un hombre entenderías lo que siento aquí, a tu lado». Fingí inocencia. «No sé de qué me hablas, Javi. Solo sácame de una vez. Creo que esta vez me liberaré». Apretó los dientes e hizo otro esfuerzo. Esta vez me solté fácilmente. La satisfacción en su rostro era la de un héroe que acaba de rescatar a una anciana, sin saber que solo era un actor en mi obra privada. Al levantarse vi que la lucha interna continuaba. Estaba tratando de ocultar la excitación y la confusión al mismo tiempo. «Necesito una ducha», dijo rápidamente, casi huyendo. «¿Recuerdas que te dije que podía entrar al baño cuando quisiera?» Lo decía en serio. Tenía un plan desde el principio. El momento de la verdad se acercaba. Tal como había previsto, la oportunidad se presentó casi de inmediato después de que Javier cerrara la puerta del baño en el piso de arriba. Mi corazón latía de forma irregular, pero no por nervios, sino por la adrenalina que me recorría. Este baile sobre el fino borde de lo prohibido era algo totalmente nuevo para mí, pero me sentía sorprendentemente libre y segura en este papel. Me acerqué a la puerta. Puse mi oído y escuché ese ritmo hipnótico, un susurro constante del agua, interrumpido por un suave y apenas audible pac-pac, difícil de identificar en esta vieja casa sevillana. El misterio de ese sonido despertó mi curiosidad más pura.
Me incliné y acerqué mi ojo al pequeño agujero de la cerradura, que como suele suceder en las construcciones antiguas, estaba ligeramente dañado. Lo que vi me hizo contener el aliento, el mundo exterior dejó de existir. Javier estaba de pie, esta vez de frente e inmerso en su soledad, completamente ajeno a mi presencia. Estaba absorto en un momento de intimidad personal, y yo me convertí en su espectadora no invitada. Toda su atención se centraba en un acto que realizaba, sosteniendo en su mano la alcachofa de la ducha, lo que añadía un elemento de picardía a la escena. Lo que vi fue cautivador, una imagen cruda y sin artificios de la fuerza y el deseo masculinos. Sentí una ola de curiosidad y excitación que nunca antes había experimentado. Permanecí allí, en la puerta de mi casa en Triana, hipnotizada, mientras el tiempo en mi cabeza parecía ralentizarse. Javier no tenía idea de que estaba justo detrás, observándolo con una mezcla de asombro y fascinación, lo que para mí era un pecado privado. Estaba vestida con mi vestido de lino azul cobalto, el que usé para darle la bienvenida, y mis zapatos de tacón bajo, lo cual solo acentuaba el absurdo de la situación. Yo, una contadora respetable, me convertía en una miradora. Esta escena me provocó una risa silenciosa e incontrolable que tuve que sofocar con la mano. De repente vi que Javi estaba cerca del clímax. En un impulso que no pude reprimir, agarré el pomo de la puerta, lo giré y abrí, interrumpiendo abruptamente su acción. Su conmoción fue inmediata y profunda. Saltó hacia atrás, cubriéndose instintivamente con las manos. «Abuela, Elena. ¿Qué haces, por el amor de Dios?» «Me has asustado de muerte», exclamó, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Mantuve una calma intachable como si nada extraordinario hubiera sucedido, aunque sentía mis mejillas arder. «¿Acaso no te dije que entraría al baño cuando quisiera?» Bueno, decidí que era el momento perfecto para mi ducha. «¿Puedo?», respondí con total seguridad, aunque mi voz tembló ligeramente. Javier parpadeó, aún procesando la información y luchando contra la vergüenza. Luego, con una leve y nerviosa sonrisa, replicó: «Adelante, abuela. Pero que sepas que no me hago responsable de lo que pueda pasar. Me dejas en un estado de deseo». Sonreí ampliamente viendo cuánto se esforzaba por mantener el control. Decidí desenmascararlo y dar un paso más. «Ah, ¿y a qué te refieres, Javi? ¿Hablas de tu herramienta?» Lancé una mirada rápida y consciente hacia abajo, donde aún intentaba ocultar los efectos de su solitario entretenimiento. «No tienes que esconderlo. Lo vi todo». Su rostro se encendió en un rubor vivo y profundo, y guardó silencio. Estaba claramente desconcertado. Sabía que mi franqueza lo había desarmado. Después de un momento de silencio, murmuró en voz baja, con un tono de acusación: «Es culpa tuya. Me dejaste en este estado». Crucé nuestras miradas, sintiendo la intensidad del momento. «¿Entonces, es mi culpa? Permíteme arreglarlo ahora». La tensión en el aire era insoportable, como el aire eléctrico de Sevilla antes de una tormenta de verano. Sin pensarlo, sin darle tiempo a reaccionar, me incliné y lo besé, justo bajo el chorro de agua que caía sobre ambos. Fue mi primer acto impulsivo en años. El agua empapaba mi pelo castaño, mi vestido azul cobalto, que de inmediato se volvió pesado y se pegó a mi cuerpo. Sentí su calor y su fuerza. Al principio me sorprendió mi propio comportamiento audaz, pero con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de que disfrutaba inmensamente cada toque. Cada movimiento nuestro era travieso e irresistible a la vez. Javier me miró y sus ojos, llenos de asombro, se transformaron en ojos llenos de deseo y picardía. «Eres muy mala, Elena. Me estabas provocando a propósito, ¿verdad?» Su voz estaba llena de comprensión, entendió que yo era la iniciadora de este juego. «Solo te estaba probando, cariño», respondí con una sonrisa pícara, apartando el cabello mojado de mi cara. «Y felicidades, pasaste la prueba con sobresaliente». En ese momento,
Todas las barreras se rompieron. Las reglas del juego eran claras, no había reglas. Sabíamos que era prohibido, pero éramos incapaces de detenernos. En ese pequeño baño en la buhardilla, bajo el agua corriente, compartimos nuestro primer, verdadero momento íntimo. Fue intenso. Surrealista, como si estuviéramos en un mundo fuera de Sevilla, lejos de todas las convenciones. Cuando por fin terminó, después de largos y ardientes minutos, me sentí completamente relajada, pero a la vez vibrando con energía. Unos 30 minutos después salí del baño con mi vestido azul cobalto empapado y pegado a mi cuerpo, acentuando cada curva, lo que para mí era una nueva forma de excitación. Mi corazón latía con fuerza. El recuerdo de lo que hicimos resonaba en mi cabeza, y la mezcla de satisfacción y anticipación por lo que aún podría suceder me llenaba de un deseo incontenible. Me dirigí al salón, esperando que Javier se uniera a mí pronto. Incluso separados, sentía la electricidad entre nosotros. Me senté en el sofá, todavía ligeramente húmeda, esperando. Estaba sentada en el sofá del salón, que durante años había sido el símbolo de mi estabilidad y soledad, sintiendo aún en mi piel el calor del agua y los escalofríos después de nuestro encuentro íntimo. Yo era Elena Rojas, la respetable contadora de Sevilla, ahora en un vestido de lino empapado, sintiéndome como si tuviera 20 años de nuevo. Los minutos pasaban increíblemente lentos mientras reflexionaba, ¿cambiaría todo entre nosotros lo que sucedió en el baño? ¿Era solo el comienzo de algo más grande que quizás ya no podía controlar? Una cosa era segura, aquella tarde de julio había alterado mi vida por completo. Ya no había vuelta atrás. Oí pasos en las escaleras, lentos y medidos. Mi corazón se aceleró. Cuando Javier regresó, no se sentó en la butaca de al lado. Se acercó tanto al sofá que podía sentir su calor y escuchar su respiración tranquila. La atmósfera esta vez se sentía aún más cargada, como el aire sevillano justo antes de una tormenta de verano. Se había puesto unos vaqueros oscuros y ajustados y una camiseta de algodón negra, un atuendo simple que sin embargo acentuaba maravillosamente sus hombros anchos y sus fuertes brazos, que también había conocido momentos antes. Tenía el pelo ligeramente mojado y revuelto. Sentí que me estaba mirando fijamente. Javier me miraba directamente, su mirada era penetrante e insaciable. Intenté disimular mi turbación, pero él lo notó. Rompió el silencio riéndose suavemente. Parece que has visto un fantasma, abuela. Sentí alivio y me uní a su risa. La tensión dio paso a algo más ligero, casi jocoso. Era increíble la rapidez con la que nuestros estados de ánimo podían cambiar, pasando de una tensión extrema a una risa compartida. De repente, sin previo aviso, Javier se inclinó y comenzó a acariciar mis hombros y mi espalda con delicadeza, como si fuera lo más natural del mundo. Su mano se posó en mi hombro y sentí cómo la deslizaba suavemente hacia mi cintura. Abuela, Elena, eres increíble. Me encanta cada detalle de ti. La forma en que te sonrojas, la forma en que intentas ser seria, dijo en voz baja, sus palabras ligeras pero llenas de un sentimiento profundo y genuino. A pesar del tono de broma, la sinceridad de sus palabras me sorprendió y conmovió. Sentí que realmente me admiraba de una manera en que ningún hombre me había mirado en décadas. Esto me llenó de una alegría indescriptible. Me di cuenta de que me sentía importante y deseada de nuevo. Sin saber cómo reaccionar a un cumplido tan directo, solo le sonreí tímidamente. Me sonrojé tan intensamente que no pude ocultarlo. Mi querido Javi me dejó sin palabras. Sin embargo, en ese momento sentí una ternura que me hizo sonreír. Mientras asimilaba todo esto, Javier se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Fue un gesto simple pero cargaba tanto afecto oculto que sentí una oleada de calor en mi pecho, algo que me había sido ajeno durante mucho tiempo. En este pequeño acto me demostró cuánto me valoraba y se preocupaba por mí, pero en una dimensión completamente nueva e inconvencional. Decidí dejar que el momento fluyera,
permitiendo a mi Javi expresar sus sentimientos a su manera singular. Confiaba en él ciegamente. Entonces, ¿qué debe hacer la abuela ahora, cariño?, pregunté con una sonrisa que me liberó de mis últimas preocupaciones. Me miró y dijo con la voz llena de excitación: la decisión es tuya. Regresamos juntos al baño de la buhardilla. Esta vez todo se sintió aún más intenso que antes. El agua tibia caía sobre nosotros, magnificando cada sensación. Sin necesidad de palabras, estábamos en perfecta sincronía, ambos entendiendo lo que el otro deseaba. La ducha se convirtió en un acto mucho más íntimo, mucho más profundo, como si el calor del agua y la cercanía amplificaran todo lo que sentíamos. Más tarde esa noche sucedió de nuevo. Nos encontramos en una fantasía silenciosa, intercambiando miradas y toques que decían más que 1000 palabras. Noté que Javi, en momentos de éxtasis, tenía la tendencia a agarrar mis muñecas de forma suave, pero firme, un nuevo e intrigante elemento de control en nuestra relación. Un agarre controlado que añadía un toque de picante a nuestra intimidad. Era un fetiche para él, un sutil elemento de dominación y sumisión dentro de un contexto seguro. Esta fiebre duró toda la semana. El tiempo pareció detenerse y cada toque, cada beso, era más electrizante que el anterior. Me di cuenta de que estaba viviendo la mejor semana de mis últimos 30 años, como si una parte de mí que había estado dormida hubiera sido despertada por mi nieto político. A mis 65 años, me sentía más viva que nunca. Decidí que iba a aceptar todo lo que la vida, y mi cuerpo a mis 65 años, tenían aún para ofrecerme. Quería sentir, vivir y ser descaradamente yo misma, sin preocuparme por la opinión de los demás. Al fin y al cabo, la vida no tiene fecha de caducidad para empezar a vivir de verdad. Gracias a estas recientes experiencias con Javier, sentí un impulso irresistible de salir más a menudo, de conocer gente y de disfrutar de la vida con quien quisiera acompañarme. Los juicios ya no me importaban. Yo era dueña de mi cuerpo y de mi vida, y a partir de ahora, iba a saborear cada momento. Esta semana había sido un descubrimiento total y glorioso de mí misma. Cada instante me traía una nueva sensación de libertad. Llegó el fin de semana, y Javi y yo fuimos a dar un paseo por el casco antiguo de Sevilla. Ese día decidí vestirme como si tuviera 20 años, pero con la elegancia de una mujer madura. Me puse unos pantalones de lana oscuros y ajustados de tiro alto, que moldeaban mi figura a la perfección, y una chaqueta de cachemira ligera en un tono ciruela intenso. Para ello elegí unos zapatos de tacón de gamuza color grafito, optando por un tacón más atrevido, sintiéndome increíblemente segura. Para completar el conjunto me puse mi collar grande y único de ámbar, un recuerdo de un viaje pasado. Me sentía hermosa, segura y seductora. Paseando por las hermosas y antiguas calles sevillanas, cerca de la Giralda, hablamos de su vida, sus estudios y sus planes. Sin embargo, incluso entre la multitud de turistas y paseantes, la electricidad entre nosotros era casi palpable. Sentía su intensa mirada sobre mí, especialmente en mis pies y mis tobillos en tacones. En un momento dado, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, Javi se acercó. «Abuela, sabes que esto no se trata solo del experimento en el baño», me dijo en voz baja, apoyando la mano en mi cintura, un gesto que ya se había vuelto natural para nosotros. «Eres tan diferente. Como si te hubieras quitado años de encima. Eres simplemente una mujer increíble y hermosa». Sus palabras me hicieron temblar. «Sabes, Javi, tú también has cambiado. En Granada siempre fuiste un poco tímido. ¿Y ahora? Eres valiente y decidido». Él sonrió, sus ojos brillaban. En su mirada había una clara admiración, y al mismo tiempo, algo que podría describir como una sumisión llena de aceptación hacia mi nuevo y más audaz yo. Fue un hallazgo intrigante. Yo, la mujer mayor, tomaba la iniciativa y el control en esta relación íntima, y él se entregaba felizmente a ello, lo que fortalecía mi recién adquirida autoconfianza. Por la noche, al regresar a la casa, el ambiente se volvió aún más sensual.
Nos sentamos en el salón. Yo seguía con mis tacones puestos, lo que noté seguía atrayendo su mirada. En un momento Javi se arrodilló a mis pies para quitarme los zapatos. Fue otro gesto sutil, cargado con ese elemento de adoración y servicio que había surgido en nuestra relación, el fetiche de la adoración a los pies, foot adoration, en su forma más inocente. Pero intensa. Tus pies son tan pequeños y delicados, abuela, susurró masajeándolos con una ternura increíble mientras se quitaba un tacón tras otro. Me sentí mimada y adorada de una manera que me dejaba completamente cautivada. Sentí que este nivel de intimidad y veneración era tan importante para él como la propia cercanía física. Yo por mi parte se lo permitía, extrayendo una profunda satisfacción de que un hombre de su edad, tan fuerte y atractivo, sintiera por mí una dedicación tan intensa. «Sabes, cariño», dije en voz baja, acariciando su cabello oscuro. Esto es justo lo que me faltaba. Estar en el centro de la atención de alguien, ser adorada de esta manera. Lo mereces, Elena. Eres mi mayor secreto y mi mayor placer, respondió, levantando la cabeza. Más tarde esa noche, cuando estábamos en el dormitorio de la guardilla, decidí dar un paso más en nuestro juego de roles. Le pedí que se pusiera una bata de seda negra y elegante que le había comprado a mi difunto esposo y que nunca se había usado. Le quedaba un poco ajustada a Javi, lo que añadía un toque de picardía y atractiva torpeza. Era un delicado fetiche de cruzar las fronteras de lo masculino y lo femenino en un contexto seguro. Él sonrió con cierta timidez, pero lo hizo con gusto. Cuando estábamos acostados, rodeados por el calmante aroma del aceite de lavanda, este fetiche olfativo actuaba como un sedante, pero a la vez excitante. Sentí que nuestra relación había alcanzado un nivel nuevo y complejo. Era más que deseo, era una conexión emocional profunda, respaldada por juegos secretos y la sensación de libertad que nos brindábamos mutuamente. Hablamos de lo difícil que sería su partida en 2 días. Fue entonces cuando la pregunta sin respuesta se cernió sobre nosotros. Abuela, ¿y si mamá se entera? Carla, ¿qué pasará entonces?, susurró con la voz llena de incertidumbre y un ligero miedo. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Más bien por la promesa de más aventuras prohibidas. ¿Lograríamos mantener este vínculo en secreto, o el deseo nos traicionaría? La pregunta de Javier me golpeó como un martillo. Colgó en el aire de la guardilla, pesada y llena de temor, ¿y si mamá se entera? Carla, ¿qué pasará entonces? Respondí, apretando su gran mano con toda la fuerza que me quedaba. Cariño, eso solo depende de nosotros. ¿Podremos mantenerlo en secreto, o esto que hay entre nosotros es demasiado fuerte para ocultarlo? Él me miraba y sus ojos eran una mezcla de deseo y un miedo profundo. Vi que esta situación lo estaba torturando. En el fondo sabía que esto no era solo una aventura de vacaciones inocente. Ambos habíamos entrado en territorio prohibido, y nuestra cercanía maldita era como una bomba de tiempo en mi vieja casa de Sevilla. Pero yo no quiero que esto termine, susurró atrayéndome hacia sí. Me siento tan real contigo. Como si por fin supiera quién soy y lo que quiero. Esta confesión me conmovió. Ambos nos necesitábamos, yo para volver a sentirme deseada y libre, y él para encontrar aceptación para su nueva naturaleza más audaz. Llegó el lunes, el día de su partida. El tiempo se me escurría entre los dedos como arena. Decidí tener un último momento de despedida. Me vestí con un atuendo que era mi manifiesto personal de mi libertad recuperada, un vestido de seda verde esmeralda que acentuaba mis curvas. Era modesto en el corte, pero el escote dejaba los hombros ligeramente al descubierto, lo cual, para una contadora respetable, era un paso audaz. Además me puse medias finas y negras, casi invisibles, pero seductoras bajo la luz, y de nuevo mis tacones de cuero, esta vez con un claro acento rojo. Javier me miraba fijamente y su mirada en mis piernas, bajo la fina tela, estaba llena de expresión y admiración. Era el fetiche de las medias o panties en su forma más pura.
Te ves como una diosa, abuela, murmuró agarrando mi mano. Decidimos ir al viejo y abandonado invernadero al borde de mi jardín, donde el olor a tierra y rosas viejas era más fuerte en verano. Era nuestro lugar secreto, lleno de plantas silvestres y aire húmedo. Había un olor terroso y específico que actuaba como afrodisíaco para nosotros. Otro fetiche de lugar y olor no planificado. Dentro, entre las sombras, el aire estaba denso de emoción. Javier comenzó a besarme con tal intensidad que parecía querer posponer el momento de la despedida por años. Era decidido y yo me entregué a su deseo. Lo que se suponía que era una despedida tranquila se convirtió rápidamente en un último baile febril, lleno de emociones contradictorias, amor, deseo, pero también un profundo e inexpresado sentimiento de culpa. En un momento, mientras Javier me presionaba contra la fría y húmeda pared del invernadero, escuché un sonido. No era el rítmico pac-pac del baño, ni el viento. Era una voz. «Javier, ¿estás ahí?» Nos quedamos paralizados y la sangre se congeló en mis venas. Era la voz de Carla. La madre de Javi y la hija de mi difunto esposo. Se suponía que estaría en Lisboa un mes más. Nos miramos con horror. Javier se apartó inmediatamente de mí, su rostro estaba pálido como la pared. La voz de Carla se acercaba, viniendo de la dirección de la casa. Debió haber visto su coche y haber entrado. «Rápido. Escóndete detrás de esas palmas», susurré, señalando unos arbustos espesos y descuidados. Javier se escondió obedientemente. Yo, temblando, intenté recuperar el aliento y arreglar mi vestido de seda, que estaba arrugado y desordenado después de nuestra despedida. Me sentí traicionada por el destino, que la había traído en el peor momento posible. La puerta del invernadero se abrió. Allí estaba Carla, vestida con un traje de viaje elegante pero muy arrugado. Llevaba una maleta grande en la mano. «Elena, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas haciendo cuentas. Siento aparecer sin avisar, pero tuve que huir de aquel infierno en Lisboa. ¿Está Javier aquí?» Vi su coche fuera. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Tenía que serenarme de inmediato. Intenté sonreír, pero sentí que mi sonrisa era forzada y falsa. «Carla. ¡Qué sorpresa! Pensé que volvías en un mes». «Sí, Javier está ahí de arriba. Creo que está empacando», mentí, sintiendo como el sudor me corría por la espalda. En ese momento, desorientada y nerviosa, cometí un error que selló nuestro destino. Carla dejó la maleta y me miró con recelo. Su mirada viajó desde mi rostro sudoroso hasta mi vestido, y luego al desgarro en la tela, que debió haberse enganchado en un mecanismo roto del invernadero. También vio un pequeño trozo de hoja verde y húmeda que se había enredado en mi pelo castaño. «Elena, ¿qué estaba pasando aquí? Tu vestido está dañado. ¿Y por qué estás toda sudorosa? ¿Y por qué tienes una hoja en el pelo?», preguntó. Su voz era cortante y llena de sospecha, como la de una fiscal implacable. Vi cómo su mirada se deslizaba hacia los arbustos. Justo al lado de los pies de Javier, que estaba escondido en la sombra, yacía su teléfono móvil, que debió caerse. La pantalla estaba encendida, mostrando la llamada a su número de Carla de hace unos minutos, justo antes de que ella entrara. Silencio. Javier, traicionado por su teléfono y su propio cuerpo, no podía respirar. Yo, desenmascarada por mi vestido y la hoja en mi cabello, sabía que este era el fin de nuestro secreto.